No se diga más por Top Latina 101.7 FM. Amigos, de vuelta de No se diga más a través de Top Latina 101.7. Es la hora de darle la bienvenida a nuestro próximo invitado, el señor Mario Díaz. Él es dirigente sindical y representa a la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Social Cristiano, FENATRANSC. Así lo dije bien, ¿verdad? Sí, señor. Buenos días. Gracias por la invitación. ¿Por qué los nombres de las federaciones siempre son tan largos? Sí. No cobran por letra, está tranquilo. No cobran por letra, exacto. Pero al final... Señor Díaz, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Y hemos invitado al señor Díaz a propósito de una acción judicial, una querella que ellos han reintroducido en contra de los señores Gustavo Montalvo. ¿Y qué nombrecitos? Gustavo Montalvo y Simón Lizardo. Y José Ramón Peralta y Donald Guerrero. Correcto. Y esto a propósito de que, bueno, ya todos sabemos que desde el domingo anterior está sobre la mesa el caso Calamar, donde están Peralta, Guerrero y Gonzalo, aunque el PLD solamente defienda a Gonzalo. Y entonces ya había una querella introducida en el año 2021 por ustedes en contra de estos mismos personajes, adicional a Montalvo y Lizardo. ¿Por qué lo reintroducen? ¿Por qué no funcionó la querella en el 2021? Cuéntenos un poco para poner en contexto. Retrospectivamente, en el 2012 se creó el artículo 20 de la ley 253-2012 que estableció un impuesto de 2 pesos para la gasolina y el gasoil premium. Ese impuesto, según el párrafo 3 de ese mismo artículo 20, establecía un 75% para la renovación, para el mantenimiento de la red vial, ¿verdad? De toda la carretera y los caminos vecinales, y un 25% para la renovación del parque vehicular obsoleto, del transporte público de pasajeros y de carga. Nosotros en el año 2016, ya con 4 años de recaudaciones, solicitamos a Gustavo Montalvo, que era el responsable, en virtud de esa ley, del manejo de esos recursos. Solicitamos información sobre esos recursos, no nos la dieron, eso nos llevó al Tribunal Superior Administrativo. Allí entonces ellos aportaron como prueba, parece que por error, un documento mediante el cual Gustavo Montalvo le solicitaba a Simón Lizardo que transfiriera esos recursos a la cuenta del Ministerio de la Presidencia, para que el presidente Danilo Medina pudiera utilizarlo, ya que no se habían usado. Aun cuando la ley establece, yo lo tengo el documento y está depositado como una prueba en ese expediente y en el otro expediente que se introdujo primero. Aun cuando la ley establece única y exclusivamente para la sustitución de la flota vehicular. O sea, esos recursos no son para más nada. No podían solicitarlo para que el presidente lo utilizara, porque no se utilizaron, pero no se utilizaron precisamente porque ellos no pusieron en desarrollo el proceso de sustitución de la chatarra. Bueno, entonces nosotros, cuando hubo el cambio de gobierno, esa instancia llegó al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional nos dio ganancia de causa y ordenó, mediante una sentencia, el 18 de diciembre, que el Intran pusiera en ejecución el plan de renovación vehicular. ¿En qué año, perdón? El 18 de diciembre del 2018. Nosotros tuvimos la ganancia de causa en el Tribunal Constitucional. Yo fui el abogado en los 2 procesos, como representante de la Federación y como abogado del proceso. Se desacató la sentencia. Nosotros la notificamos al presidente Danilo Medina, a Gustavo Montalvo, al Intran, al Ministerio de Hacienda. Se desacató. Nunca nos dieron la información de cuántos millones se habían recaudado, pero cuando viene el cambio de gobierno, resulta que no hay un centavo. En las cuentas. No hay un centavo de ese dinero. Entonces nosotros decidimos interponer una querella ante la procuradora, ante el PECA. Eso fue el 23 de mayo del 2021. No prosperó la querella. Nos quedamos esperando que nos citaran, que se realizaran investigaciones. Y el viernes pasado decidimos reintroducir la querella. Cuando la reintrodujimos, la magistrada Jenny Berenice ordenó que se investigara si tenía méritos, ¿verdad?, para procesar la querella, y decidieron sumarla al caso Calamar. Nosotros participamos el domingo como actores civiles, como querellantes, y estamos a la espera de que se realicen la diligencia procesales del lugar, ¿verdad? No estamos persiguiendo políticamente a nadie, no soy político. Simplemente el sector transporte decidió reclamar al gobierno que dé una explicación de dónde fueron a parar esos recursos y que se cumpla con la sentencia
que establece que hay que poner en ejecución el programa de sustitución vehicular, y con lo que establece la misma ley, tanto la ley 253-12 como la ley de tránsito, la 6317, que establece en su artículo 20 también que esos recursos son para la sustitución de la flota vehicular de transporte de pasajeros y de carga. Entonces, en ese proceso estamos. Señor Díaz, ¿cómo en el año 2020, cuando se produce el cambio de gobierno, cómo se enteran, de qué forma se enteran que los fondos no existían? Bueno, nosotros solicitamos una certificación al Ministerio de Hacienda y solamente ahí constan que existían en ese momento 2,000 y pico de millones que se habían recaudado en este gobierno. Esa certificación es del año pasado. 2022. Sí, del 2022, porque también mediante la ley de presupuesto del 2018 se ordenó que esos fondos se fueran descontados al momento de desmontar el combustible en aduana. O sea, aduana recaudó de esos recursos más de 10,000 millones, que no fueron al fondo que era la ley. O sea, se violó 2 veces la disposición. Entonces pero tampoco se establece qué se hizo con ese dinero, de que se recaudó directamente en aduana. Por eso nosotros estamos demandando al ministro de Hacienda, al ministro de la Presidencia, que es el responsable, y a todos los funcionarios que tienen que ver con la recaudación de ese dinero. Pero ustedes no están luchando solo como federación, sino también que varias organizaciones de transportistas también se han unificado. ¿Cómo se dio esta reunión? Porque generalmente nunca se ponen de acuerdo. No, nosotros somos un sector que venimos originalmente de la fila del Partido Reformista, por eso el nombre de Social Cristiano. Nosotros no... ¿Qué de lo que queda del Reformista? No, yo no soy del Partido Reformista ya, porque en el pasado proceso fui expulsado junto a Eddie Alcántara y un grupo de dirigentes que decidimos apoyar a Luis Abinader y nos impulsaron por eso. Pero la federación no tiene nada que ver con el Partido Reformista. La federación es una institución que está fundada en virtud del Código de Trabajo, que tiene su registro sindical y tiene una membresía, aunque tenga el nombre de Social Cristiano, es una ideología la Social Cristiana que la hemos nosotros utilizado, no hemos adherido a ella, no hemos formado en esa ideología. Ahora, ayúdeme a entender, le voy a dejar una pregunta al aire mientras vamos a una pausa y volvemos. Ayúdenos a entender como abogado, ya no como querellante, ¿verdad? ¿Cómo se puede, tratándose de una demanda o una denuncia, una querella, con respecto a un tema tan particular como el fondo proveniente de ese 2%, esos 2 pesos provenientes del gasoil premium y del gas? De la gasolina. Y de la gasolina para la sustitución de... La renovación del parque vehicular. ¿Cómo se puede sumar a un caso como el de Calamar, que no tiene absolutamente nada que ver con ese tema, sino que probablemente involucra a algunas de las personas contra las que ustedes se están querellando? Nos lo explica cuando volvamos de esta breve pausa en No Se Diga Más a través de Top Latina 101.7. Amigos, de vuelta en No Se Diga Más a través de Top Latina 101.7. Continuamos con Mario Díaz, representante de la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Social Cristiano, FENATRANSC. Le decía antes de la pausa que esta querella que ustedes han reintroducido y que han anunciado desde el Ministerio Público que se sumaría al expediente Calamar. ¿Bajo qué argumento se suma si los hechos denunciados no tienen necesariamente que ver con los hechos ya mencionados en el expediente o en el documento que está llevando el Ministerio Público? Lo que pasa es que Calamar es una recopilación de muchas actuaciones fraudulentas que cometieron esos imputados que están ahí ahora esperando que se le conozca medida de coerción. Entonces este expediente es una actuación más que se suma a Calamar, como se suman todos los otros actos criminal y delictivo que cometieron. Ahí hay varios casos. Ahí está el caso de las bancas, la extorsión de la banca, ahí está el caso de los terrenos, y aquí está el caso de los 2 pesos. Se suma a Calamar. Calamar es un conjunto de actos corruptos que realizaron ese equipo de funcionarios, y como hay envueltos 2 funcionarios que están que están ya detenidos, pues lo que procediera a eso, significar ese expediente ahí. Pero ¿a cuánto asciende, para que la gente tenga una idea, el monto por el cual ustedes se están reclamando? Haciendo un cálculo simple y tomando en cuenta la cantidad de combustible que ha consumido el país en ese periodo y los 2 pesos, descontándole el 75%,
hay un estimado de 20,000 y pico de millones de pesos que se recaudaron. Dios de la gloria. De los cuales hay 3,000 millones. Eso es casi un metro. Y hay 17,000 millones que no se saben qué se gastaron. Wow. En la administración de Danilo Medina. Señor Díaz, Gustavo Montalvo, que es una de las personas a las que ustedes mencionan directamente, acusan directamente, ya ha tenido una reacción con respecto a esta reintroducción de la querella y ha dicho que ustedes, que en eso no se puede creer porque ustedes son de una dudosa procedencia, ha tratado de menospreciar, denostarlos. Exactamente, a ustedes. ¿Qué le responden ustedes a Gustavo Montalvo? No, nosotros entendemos que él tiene derecho a denotarlo, como tú dices, pero no hay ningún problema, él va a tener la oportunidad de demostrar si somos de dudosa procedencia o no. Ahora, los que son de dudosa procedencia son los que han utilizado los recursos del Estado. Yo no digo que él lo ha utilizado. Ahora, vamos a investigar qué pasó con esos recursos que él solicitó mediante una comunicación que firmó en su condición de ministro, le solicitó a Hacienda que lo transfiriera para que el presidente Danilo Medina lo utilizara, violentando la ley que establece que esos recursos son únicas y exclusivamente para un fin. Entonces eso es un acto criminal. Entonces esa simple prueba lo incrimina a él y nos da la razón a nosotros. Ahora, si es como él dice, yo me voy a excusar públicamente, si es como él dice, pero yo dudo que sea como él dice. Entonces no nos merece ninguna respuesta a ese planteamiento de él. Saliendo un poco de este tema, vamos a volver a entrar, pero no queremos que se nos vaya, ya que usted es parte también del sector transporte. ¿Qué opina usted desde el sindicato que representa? ¿Qué opina sobre esta nueva propuesta del Intran, sobre lo que tiene que ver de la misma renovación del parque vehicular? Las declaraciones que dio el Intran. ¿Ah? Estamos hablando de la inspección técnico vehicular. La inspección técnico vehicular. La inspección técnico vehicular es un procedimiento, un proceso que va a determinar qué cantidad de vehículos tenemos en condiciones óptimas para circular y qué cantidad de vehículos hay que sacar de las vías públicas, ¿verdad? Precisamente para, con ese fondo que creó la ley, sustituir esa chatarra, que son básicamente del servicio de transporte de pasajeros. O sea, las chatarras pertenecen al servicio de transporte de pasajeros. Si tú te vas a cualquier ruta, tú te vas a encontrar con que hay pedazos de carro conchando. Ahí sí. Entonces, y con el tanque de gas de la casa que lo desconectan para conectarlo. Nosotros habíamos solicitado esa inspección técnico vehicular desde el mismo momento en que entró en vigencia la ley 7317. Yo entiendo que procede, que es oportuna y que es una medida que el pueblo necesita, que se necesita, porque andamos como chivos sin ley. Pero el carro mío no tiene revista. El gobierno, que tiene que saber qué carro está en óptimas condiciones para circular, no sabe si el vehículo mío reúne las condiciones, y así está todo el sistema, todos los vehículos que hay o sea, que es positiva la medida. Es positiva y nosotros la aplaudimos, la apoyamos y entendemos que tiene que entrar en vigencia lo más rápido posible. Del sindicato que usted representa, ¿qué porcentaje de vehículos pasaría una prueba de revisión vehicular? De los carros del concho, yo pienso que el 20% pasaría una prueba. Ahora, no así los autobuses del transporte interurbano. ¿Cuántos pasarían del transporte interurbano? Casi todo, porque son autobuses muy modernos, son autobuses que reúnen todas las condiciones. Son autobuses que están, se renovan todos los años. Pero una consulta, porque si los empresarios del transporte interurbano son los que invierten para cambiar las flotillas de sus vehículos, de sus guaguas, ¿por qué el gobierno, el Estado, tiene que subsidiar siempre de por vida a los conchos? ¿Por qué los conchos no pueden hacerse de un fondo para cada cierto tiempo cambiar su Porque vehículo? Es un servicio público, y los servicios públicos el Estado está obligado a sustentarlo, a subsidiarlo, a garantizar que permanezcan en el tiempo, que estén en óptimas condiciones, y por la misma razón que el Estado subsidia el metro y que subsidia la onza. Ay, Dios mío. El costo de un pasaje anda por 85 pesos y tú pagas 35 pesos. De alguna manera tiene que haber un equilibrio, y el Estado compensa una parte del combustible que consume la flota del transporte masivo, que es el gasoil, una parte. O sea, el Estado subsidia en el mes
7 días de combustible, de algunos impuestos de los combustibles, pero los otros días nosotros trabajamos con déficit cuando se trata de transporte masivo de pasajeros. Y en el caso de los carros, existe un bono hogar que subsidia 5 días del combustible. Por eso se destartala la flota y no se puede ni siquiera reparar, porque no es autosuficiente el costo operacional del servicio de transporte público de pasajeros. ¿Ustedes estarían de acuerdo de seguir cambiando ese modelo de concho por los corredores? Claro, en eso estamos. Cuando se pongan en funcionamiento los corredores que faltan, van a desaparecer todos esos conchos. Y si entran en vigencia, en operación, la inspección técnico vehicular, pues tendríamos un transporte, una circulación en las principales vías de Santo Domingo, principalmente el distrito. Pues entonces que usemos esos fondos de los 50 centavos para comprar autobuses seguir comprando carros. Vamos a ver dónde están los fondos, porque si no, ahí va a haber problemas. Ahora, el Estado es responsable de responder por esos fondos. Se utilizaron en un capítulo X, bueno, entonces el Estado tiene que reponer esos fondos, pero hay que identificarlo y no hay información, y por eso es que nosotros hemos decidido que la justicia sea la que recopile esa información con los responsables de esa. Pero Danilo Charlie Mariotti dice que todo esto es parte de una persecución política. Ahora es una persecución política, y cuando eran ellos que accionaban en la justicia, no era persecución política. Eso no es una persecución política, es un reclamo de la sociedad ante todo ese entramado criminal que utilizaron para hacerse ricos, todos esos PRDistas que entraron en chancleta al gobierno, y ahora tú ves que están devolviendo 2.000 millones de pesos. ¿Cómo que son 2.000 pesos? Confirmando entonces que ¿dónde nace la iniciativa de reintroducir este caso, esta querella? En una asamblea de la federación que nosotros presidimos. No hubo un matiz político ahí. Miren, introduzcan esto nuevamente. No hay ningún matiz político. El dinero de los choferes, de los transportistas y de los pasajeros que aparezca, eso no es un matiz político, porque nosotros hemos luchado por esa conquista desde hace décadas. Entonces nos la arrebataron de la mano un gobierno corrupto, ¿no? Vamos a la justicia a pelear eso. Bueno, señor Díaz, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Y suerte con eso que viene por delante, que no va a ser fácil ni corto. Vamos a ver, a Dios que reparta suerte. Amigos, ha sido Mario Díaz, representante de FENATRANS. No me haga volver a repetirlo todo completo. FENATRANS. Abrévialo. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Amigos, y hasta ahora en nuestro programa del día de hoy. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Será ya hasta mañana miércoles, jóvenes. Señores, y mañana apenas es miércoles. Esta semana Dios vale. de la gloria. Bye, bye, hasta mañana, señores. No se diga más por Top Latina 101.7 FM.